aparecen 1.034 millones de pesos en Senasa. Señores, este escándalo pica y se extiende. Y todo ahora alcanza un giro sospechoso y extraño con el nuevo director Eduardo Guzmán, que acaba de hablar de que Senasa cierra en positivo con un superávit de 1.034 millones de pesos. Él tiene 3 días en el Senasa y ya él pudo tapar el hoyo del Senasa y dejar beneficio por más de 1.000 millones de pesos. Escuchen bien, un cierre positivo en el Senasa que deja 1.034 millones de pesos. Y ahora entonces, y quiero ponerles la noticia, básicamente lo que está diciendo el director ejecutivo, y salió para eso, hacer un media tour, es que ya se acabó el problema del Senasa. Ya el Senasa no está en quiebra, ya el Senasa no hay problema ahí, ya se resolvió eso tampoco con menos de un año de producción del Senasa. Y miren la noticia para que no crean que yo estoy exagerando. Dice aquí la noticia, la cito. Senasa reduce déficit y cierra 2025 con balance positivo preliminar de 1.034 millones de pesos. Y cuando dice preliminar, quiere decir que puede ser a más. Porque ustedes recordarán que el déficit que presentó Santiago Jacín en su momento fue apenas de 2.000 millones de pesos. Y cuando él entró, el cierre con el déficit preliminar que él dio fue de 8.000 millones. Y ahora va por 14.700, dice él, que es el déficit real total, ¿no? Que se acerca mucho a la suma de la que habla el Ministerio Público. Pero esas declaraciones del nuevo director ejecutivo del SENASA, Edward Guzmán, traen más dudas que quietud. Y atención aquí, ojo aquí. Porque si bien es cierto que él no estuvo por ahí cuando se armó la cojioca en el SENASA, lo cierto es que ahora como director ejecutivo, el camino que él ha decidido trillar es el de, y aparentemente para eso fue que lo mandaron ahí, lo pusieron ahí, para resolver el problema mediático y administrativo del SENASA, pero enfocado más en lo mediático y en lo político. Entonces, hay que tomar con pinzas sus declaraciones, porque no solamente me está diciendo ahora que se recuperó el SENASA de manera sospechosa, ¿no? Y hay que dar un récord Guinness ahí, porque una institución que venía arrastrando un déficit por 14.700 millones de pesos en los últimos 4, casi 5 años, en menos de un año, en meses, ¿no? El nuevo director tapó el hoyo y dejó un superávit de más de 1.000 millones de pesos. Esos cuartos cayen del cielo. Y el dominicano, aparte de pendejo, porque es pendejo, no se ha indignado con el tema de Senasa, no ha salido a hablar y a procurar justicia con eso, no. El dominicano se indigna con otras pendejadas. Con estas no. Aparte del pendejo, somos estúpidos en la República Dominicana. Y yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones directas del director ejecutivo Eduardo Guzmán, porque yo no quiero irme con el titular de la noticia, con la interpretación. Vámonos a lo que él dice y como él lo dice y el mensaje comunicacional que él aborda en una entrevista que le hiciera Eddie Feble. Escuchemos a Eduardo Guzmán. Situación compleja, donde nos enfocamos primero en reconstruir todos los datos, el borderó, el sistema de autorizaciones de la institución, para determinar realmente en ese momento el déficit operacional con que cuenta la institución a ese momento y al día de hoy. Y podemos decir, y los datos oficiales los publicamos recientemente, ya está en la fase final de la auditoría por parte de la CISARRIL, donde SENASA tiene un déficit en ese momento de 14.700 millones de pesos. Es el déficit operacional de SENASA y es bueno mencionarlo porque durante todos estos meses hemos escuchado cifras astronómicas, he escuchado cifras 50.000 millones, 60.000 millones. Miren ahí, lo voy a dejar ahí porque miren ahí como él dice. Cifras astronómicas de 50.000, 60.000 millones de pesos. Cuando en realidad el déficit es de 14.700 milloncitos. Eso no es astronómico por ahí, es el mensaje. El mensaje que él quiere colocar es que no son 50, 60.000 millones. Esa cifra astronómica, como dicen por ahí, la oposición para joder, ¿verdad? O los críticos para joder. Son 14.000 milloncitos que se robaron. Casi nada. 3 pulpos en un solo puestazo, en un solo manazo al Senado. Entonces él sale
y suelta esta perla. Entonces él parece que no atinó a analizar lo siguiente, o quien lo está asesorando, o quien está ejecutando esta estrategia mediática, que no es fortuita, porque en política nada es fortuito. El hecho de que mediatizaran tanto el tema del ITRA, que yo dije que iban a utilizar a Rafael Félix, y lo han hecho mediáticamente para taparlo del SENASA, van a poner más grande. Enfóquese en lo de Rafael Félix. Este es el escándalo. Mira cómo ese muchacho estaba cobrando un dinero del salario de manera irresponsable, presionando y coaccionando a los empleados para quitarle de su dinero, que estuvo muy mal. Que él no debió esperar a que lo destruyeran. Él debió, de alguna manera, tratar de conservar la dignidad y renunciar de ahí. Decir, bueno, y hacer un mea culpa, porque su estrategia comunicacional de defensa ha sido muy errática. Una estupidez de Rafael Félix al seguir hablando mentira. No, que yo no estaba cobrando duda. Coño, hay evidencia que usted le estaba cobrando, mi hermano. Hay depósito, transferencia con el nombre del movimiento. Usted viene con el maniqueísmo de que no, que eso no fue oficializado con un documento de recursos humanos. ¿Quién no sabe que no es así que se cobra? Eso en líquido, transfiérame, se le dice al empleado. Y si no transfiere, él sabe lo que le pasa, que hasta lo votan. Entonces, esa narrativa de defensa de Félix ha sido errática, y lo que lo está hundiendo mal. Haga un mea culpa y diga, me equivoqué, fue un error mío, mala mía, yo me puse a cobrarle, que él no es el único, ni es el primero, ni va a ser el último. En todos los partidos, en todos los gobiernos, siempre hay un grupo de funcionarios, de empleados que se unifican y que aportan. Eso no trasciende, porque ciertamente lo hacen voluntariamente de su dinero. Y cuando el incumbente le pide y el que dice que no, no hay problema, pero esto trascendió. Le hicieron su lío a Rafael Félix. ¿Por qué? Porque venía como anillo al dedo para sacar de la palestra pública al SENASA. Y lo están utilizando para eso. Y aquí el director ejecutivo que se ha prestado para eso ha decidido trillar ese camino. Ojo que se van a pegar muchas cosas ahí, a Eduardo Guzmán. Él dejó claro en su alocución a lo que fue. Él fue a instalar la narrativa de que ya el SENASA se recuperó, de que ya el hoyo se tapó y que ya la funcionalidad y la seguridad de salud de los afiliados está garantizada porque se resolvió de manera sospechosa por un lado, según yo, pero extraordinariamente mágica, según el informe que él da. Él lo que no se dio cuenta, sus asesores no se dieron cuenta, los estrategas que están llevando este maniqueísmo, que evidentemente yo particularmente no lo creo nada, pero para colmo es una estupidez, no se dio cuenta que una de las dos cosas que está diciendo no es cierta, no pueden ser ciertas, chocan. Si él dice, y fue el error de él, porque parece que eso lo quiso decir, él lo quiso agregar él para hacerse gracioso. Me recuerda mucho a Peralta cuando salía con sus gestos burlones. Él dice, esas cifras astronómicas de 50,000, 60,000 millones de pesos, que no son ciertas, pues eso lo está diciendo, que no son ciertas, que son una exageración burda y una mentira, porque son 14,700 milloncitos de pesos lo que se robaron, no fueron 50,000. Pero que en menos de un año Senasa así produjo 14,000 millones de pesos para tapar el hoyo y dejar 1,000 millones de beneficios. Entonces, una de las dos aseveraciones que hace Edward Guzmán no es verdad, está mintiendo. Porque si el SENASA pudo en menos de un año cubrir todo el déficit que venía arrastrando en los últimos 5 años y dejar 1,000 millones de beneficios, entonces el robo no fue de 14,000 millones. Estamos hablando que SENASA produce más de 10,000 millones. Según este informe ahora de 2025 que dice el director ejecutivo, SENASA deja más de 10,000 millones de pesos por año. Y si lo que arrastró fue déficit año tras año, fue porque se robaron todos los 10,000 millones. Y no hay que ser un genio matemático para calcular 10,000 millones, 5 años, 50,000. Entonces, o no es verdad que aparecieron todos esos cuartos en Senasa para tapar ese hoyo y usted tiene un superávit de 1,000 millones, o no es verdad que la cifra del déficit son 14,000 millones, nada más lo que se robaron. O sea, una de las dos cosas no es verdad, Eduardo. Y usted me excusa porque usted fue que quiso instalar esa narrativa. Entonces, hay que ver por qué la doble cara financiera que están presentando del CENESA, la triple, no sé por cuántas van, porque recordarán ustedes, y repito, que el informe financiero del SENASA era que había un déficit de 2,000 millones. Luego lo corrigieron a 8,000 millones. Ahora con la CISARIL ahí metida va por 14,700 millones.
Pero dice el mismo SENASA que en menos de un año produjo los 14,000 millones para tapar el déficit. Entonces, nada más fue el 25 que dejó 14,000 millones de pesos el SENASA. Y en el 24, ¿cuánto dejó? Y en el 23, y en el 22. Entonces, o es verdad que el oye por más de 50,000 millones de pesos y están mintiendo con la cifra del déficit de los 14,700 millones de pesos. O eso es verdad, o eso es mentira, y también es mentira que produjeron 14,700 millones de pesos ahora. Porque las dos cosas no cuadran. Eso no hace esquina. No somos idiotas. Podemos ser un pueblo pendejo. Lo ha demostrado este gobierno que es un pueblo pendejo. Pero idiotas no somos. Idiotas no somos. Entonces, a Edward Guzmán ahí en el Senasa hay que poner un asterisco. Porque si bien es cierto que lo enviaron a resolver un problema que tiene el Senasa, de un déficit, de una mala gestión, de un robo que se armó ahí, el famoso Senasa 2.0, que no lo vamos a ver, como no vimos en lo de Brexit 2.0, que lo anunció ese mismo Ministerio Público que está ahí hoy. Fue en una entrevista de Jenny Benerice y Wilson Camacho en CDN 37 que ellos mismos anunciaron y viene Odebrecht 2.0. ¿Dónde está Odebrecht 2.0? Un maniqueísmo para que la gente se quedara en expectativa. Cuando vinieran un par de escándalos más, se soltó eso en banda. Así me va a pasar con el Senasa. Porque el Senasa 2.0, yo lo dije, es el ITLA. Y ya con esta narrativa nueva de venir a decir, bueno, se recuperó el Senasa mágicamente. Mágicamente. Hay 1,000 millones de pesos de más en superávit. Y 14,000 millones ya lo tapamos. Ya Senasa se recuperó. Eso es para dejarlo en el pasado. Enfóquese en el ITLA. Ya el Senasa es agua pasada. Y eso está en juicio. Y el castigo va a ser la encarcelación de Jacín, que le canten 4, 5, 7 años, igual que Alexis Medina, y se acabó ahí. Poco importa lo que dice el expediente, que la señora Acosta devolvió en soborno 1,600 y pico de millones de pesos. Que el señor Ruiz Cabral fue más de ahí también. Y están los dos sueltos. Testigo estrella. Y el que les regaló la jipeta, que voy a hablar en detalle de ese asunto, para que ustedes vean todo lo que trajo el interrogatorio, que ya habló, así. Y en Palacio están con el tembleque y por eso que están armando este bajadero, ¿no? Que lo voy a explicar a detalle en otro corte. Entonces, ahora hay que sacar eso del medio. Sacar ese tema. Agua pasada el Senasa. Aquí el problema es el ITLA. La Senasa pasó. No me sorprendería que mañana habrá un expediente a Rafael Félix y salga ética y integridad gubernamental corriendo y la gente del Ministerio Público hablando de eso. Del Senasa no. De eso no habla Milagros Ortiz Bosch. Del Senasa, del abuso. No cuestiona al empresario Eduardo Rita Estrella o a la Costa que está ahí. No, a esas no. A Rafael Félix. Porque de contarle 5,000, 12,000 pesos, que es un abuso, es una de consideración y es un acto de corrupción, eso es más grave que 15,000 millones de pesos, que 50,000 millones de pesos. Perdón por la exagerada cifra estratosférica esa de 15,000. Fue en 14,000 milloncitos que se roban en el Senasa, dice Eduardo Guzmán. Eso es paje coco. Lo peligroso aquí es el descontarle 5,000 y 12,000 pesos a un empleado. Es un escándalo. ¿Por qué? Porque ese escándalo no afecta directamente la imagen del gobierno. El Senasa sí. Y por eso nos están dando con ese bajadero. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.